Hola, yo les voy a presentar un poquito acerca de las sumas parciales, un poquito también de las series de Fourier, pero en el caso de cuando son pares o son impares. Primeramente vamos a empezar con lo que es una suma parcial. Una suma parcial se define como la suma de un número finito en términos de la serie. Esto se puede mirar en una serie de estas sumas para observar el comportamiento de la suma infinita, y cada una de las sumas parciales se denota por una S, como se puede ver aquí, se denota por una S y una N. En nuestro caso, pues ya ahorita les voy a dar un poquito el contexto de esta imagen, se las voy a explicar, pero aquí usualmente contienen una N y em, se denota el índice del último término en la suma. O sea, sé que este término nos va a denotar hasta qué número nosotros vamos a sumar. En este caso, por ejemplo, aquí arribita, nosotros tenemos que tenemos igual a S y tenemos del 1 al 2 al 3, es el cual como una serie normal, pero a la hora que nosotros vayamos a hacer nuestra suma va a empezar desde el número que nosotros terminamos, que vendría siendo, por ejemplo, en este caso, el primero, el 6. Se va a sumar a uno más a 2 más a 3 más a 4 más a 5 más a 6. Hasta ahí se nos terminaría nuestra suma parcial. Otro caso sería ese que vemos aquí abajito, que viene siendo cuando n vale 1, este es al cuadrado, entonces 1, ¿no? Entonces vendría siendo 1 por 1, 2. 2 por 2, porque aquí está sumando potencialmente, nos da un cuarto, ¿va? En el siguiente, cuando n vale 3, que en ese caso está aquí, ¿no? Entonces, 1 por 1, 1. 3 por 3 nos da el 9. Y como nuestra suma parcial, en este caso de acá abajito, nos dice que sumemos hasta el término 3, es donde nosotros vamos a empezar a sumar, que vendría siendo 1 más un cuarto más un noveno. En el caso pues de las fracciones, ya sabemos que debemos de encontrar un mínimo común denominador, que vendría siendo el 4 por 9, nos da 36. Y como aquí tenemos un entero, simplemente se va a pasar como el entero que viene siendo 36. Entonces empezamos nuestra suma, 4 por 1 nos da 4 y 9 por 1 nos da 9. Esto nos da un total de 49/36. Y en este caso nada más vendría siendo eso de las sumas parciales, que como que nos denota dónde vamos a empezar o dónde más bien va a terminar nuestra suma para nosotros comenzar desde ahí. Como que denota de toda la serie que nosotros estamos haciendo, denota ciertos lugares donde nosotros ocupamos esa suma parcial. Ahorita les voy a hablar también un poquito de eh, las sumas, las propiedades de las funciones pares e impares, que en este caso pues ya tenemos un ejemplo que vendría siendo de los senos y los cosenos, y nos dice el ejemplo. Determinar si la siguiente función trigonométrica es par o impar, y aquí tenemos pues nuestra función, ¿no? Entonces, aquí, ojo, nos dice que recordemos que si f menos x es igual a f de x, la función es par. Si la función es igual al término de f menos x y nos da un menos f de x, la función es impar. En este caso es muy fácil de notarlos, por ejemplo, en los senos y en los cosenos, ya que usualmente el seno es impar y el coseno es una función par. ¿Cómo se puede dividir esto en graficado? Aquí se los puedo mostrar. Una función par siempre va a ser simétrica un lado del otro.
O sea, como que va a estar pegadita el lado que nosotros tenemos del lado de las Y, igualito al otro lado. Es como una función espejo. Pero en el caso de las impares no son así. Las impares, este, solamente son simétricas respecto, si pasamos nosotros, trazamos una línea respecto al origen de nuestra función, son simétricas, como aquí lo pueden ver. Aquí está representado en la gráfica. Y si yo parto de aquí, la función va a ser simétrica, pero no es como tal cual un espejo como la otra que se refleja del lado positivo y del lado negativo. En este caso no es así. Entonces, volviendo a las funciones pares e impares, aquí les puse un pequeño ejemplo que viene siendo si el seno de menos x es igual al menos seno de x, nuestra función es impar. Y si nuestro coseno de menos x es igual al coseno de x, nuestra función es par. Entonces nosotros sustituimos con lo que tenemos nuestra función arriba. Entonces nos quedaría que f menos x es igual a 2 del seno de menos x por el coseno de menos x. ¿Va? Esto nos da por consiguiente que f menos x es igual al, recordemos que es lo mismo decir seno menos x es igual a menos seno de x. Entonces nada más sustituimos 2 menos seno de x por el coseno de x. ¿Por qué aquí cambia? Porque nos dice que si nuestro coseno menos x, si el coseno menos x es igual al coseno de x, ¿va? Entonces, nada más sustituimos para que se vea más bonito. Entonces, decimos, si nuestra f menos x es igual a menos 2 seno de x por coseno de x, nuestra función es impar, porque como aquí lo dice, que si f de menos x nos da igual a menos f de x, la función no es par. Por aquí nos está dando esto. Entonces, por lo consiguiente, nuestra función es impar. Y pues aquí ya les muestro un poquito más a detalle lo que son las funciones pares, que les dije que estas hay simetría respecto al eje y en las otras hay simetría respecto al origen. Ojo, al origen que en nuestro caso vendría siendo 0. Si yo parto de aquí una línea respecto al origen, mi función va a ser 0. Entonces, ¿cómo lo aplicamos esto en las series de Fourier? Pues es un poquito más fácil. Creo que mis compañeras ya les hablaron un poquito más de las series de Fourier. Entonces ya nada más es sustituir, por ejemplo, en los senos y en los cosinos, que en nuestro caso nos dice que si f de t es una función periódica par, par, ajá, si es periódica, a esta f de t la podría aproximar a la forma a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito. ¿De qué cosa? De la a sub n. Recordemos que la serie de Fourier no se compone tal cual como de una serie de pasos que viene siendo esta, la primera, la a sub n y la b sub n. ¿Va? Entonces nuestro coseno es periódica sobre n pi sobre L sobre su por la B sub N por su N pi sobre LT. ¿Va? Entonces,
Esto igualmente pues se puede decir que es una serie de Fourier, es una serie de Fourier general, pero pues como les dije, para la serie de Fourier se ocupa tal cual una serie de pasos que primero sacamos su A sub n y su B sub n. En este caso, si nuestra función es par, sus A sub n van a ser pares, pero sus B sub n van a ser impares. Entonces, es muy fácil diferenciar esto por su A sub n y su B sub n. Entonces, le vamos a poner que es un periodo de 2L. Que este vendría siendo pues la 2 sub L es el semiperiodo. Entonces, nada más nos toca sustituir, que vendría siendo 1 sobre L por la integral de L menos L. ¿De quién? Pues, usual, pues como lo que dijimos, va a ser de la F de T. Entonces, tal cual, es como si nosotros pasáramos por el coseno de N' sobre LT sobre la diferencial, ¿va? Es como si cortáramos este pedacito que está aquí, lo cortáramos acá. Entonces dijimos que si nuestra F de T es par, nuestro producto de esta función va a ser par, ¿va? Entonces, como acá arriba lo dijimos, si la función F de T es par, nuestro consiguiente va a ser par, o sea, no es como que vaya a ser impar, o sea, es par y par, punto. Entonces, de esto nos sale, si nos sale si integramos, si integramos y esta función la llevamos a un gráfico, este gráfico, como les dije, va a salir de esta manera. O sea, esta es una función par, tal cual. Pero en el caso, si de nuestra B sub n, el primero, como dijimos, la f de t es par, pero nuestro consiguiente es impar, nuestra función nos va a salir de esta manera. Entonces, solamente si nos da esto 0, nuestra función es par. Y por mi parte, pues sería todo y espero les haya servido. Convergencia del punto de encuentro. Este es otro de los temas de los cuales vamos a hablar en esta unidad. Introducción a las condiciones de convergencia, la prueba de la raíz y la prueba de la integral, series alternativas y las pruebas de Leibniz, series de potencias y las pruebas de la relación condiciones de convergencia para series complejas, conclusiones sobre las condiciones de convergencia. Introducción a la condición de convergencia. Las condiciones de convergencia son un conjunto de criterios que se utilizan para determinar si una serie converge o diverge. Estas condiciones pueden ser muy útiles para resolver problemas matemáticos y físicos que involucran series infinitas. Una de las condiciones más comunes es la prueba de la razón, que establece que si el límite del cociente
de los términos consecutivos de una serie es menor que 1, entonces la serie converge. La prueba de la raíz y la prueba de la integral. Otras condiciones de convergencia incluyen la prueba de la raíz, que establece que si el límite de la raíz enésima de los términos de una serie es menor que 1, entonces la serie converge. También está la prueba de integral, que establece si la integral de los términos de una serie es finita, entonces la serie converge. Es importante recordar que estas pruebas solo son aplicadas en series positivas y decrecientes. Si una serie no cumple con estas condiciones, pueden ser necesarias utilizar otras técnicas como la reordenación de términos o la suma de series relacionadas. Series alternas y la prueba de Leibniz. Las series alternas son aquellas en las que los términos cambian de signo. En este caso, la prueba de la razón y la prueba de la raíz no son aplicables. En su lugar se utiliza la prueba de Leibniz, que establece que si los términos de una serie alternante disminuyen en valor absoluto y tienden a cero, entonces la serie converge. Además, existe una versión extendida de la prueba de Leibniz, conocida como la prueba de Dirichlet, que se aplica a series más generales que las series alternantes. Series de potencia de la prueba de la relación. Las series de potencia son aquellas en las que los términos contienen una variable elevada a diferentes potencias. Estas series tienen aplicaciones importantes en la física y la ingeniería, por lo que es necesario conocer sus condiciones de convergencia. Una de las pruebas más utilizadas para la serie de potencias es la prueba de la relación, que establece que si el límite del cociente entre dos términos consecutivos de una serie de potencias es igual al valor absoluto de la variable, entonces la serie converge dentro del intervalo de convergencia. Condiciones de convergencia para series complejas. Las series complejas son aquellas en las que los términos tienen una parte real y una parte imaginaria. Para determinar si una serie compleja converge, se utiliza las mismas condiciones de convergencia que para las series reales. Sin embargo, es importante tener en cuenta las pruebas de la razón y de la raíz pueden no ser aplicables en algunos casos, por lo que puede ser necesario utilizar otras técnicas como la prueba de Cauchy o la prueba de Albert. Conclusión sobre las condiciones de convergencia. En resumen, las condiciones de convergencia son herramientas fundamentales en el estudio de las series infinitas. A través de esta condición es posible determinar si una serie converge o diverge, lo que permite resolver problemas matemáticos, físicos
de manera efectiva. Es importante recordar que las condiciones de convergencia solo son aplicables a cierto tipo de series y no en algunos casos pueden ser necesarios utilizar técnicas para determinar la convergencia. Sin embargo, con un buen conocimiento de estas condiciones es posible enfrentar una amplia variedad de problemas con confianza y presión. Aquí están algunas de las ¿cómo se les dice? Em, algunas de las fórmulas para hacer la convergencia absoluta y condicional. Y eso es todo por este tema. Las series de Fourier. Este es otro de los temas de los cuales les voy a compartir hoy. En la tarea solo decía series de Fourier, pero esto es un poco de la introducción de los temas de lo que voy a hablar en unos momentos. La introducción a las series de Fourier. Las series de Fourier son una herramienta matemática utilizada para representar funciones periódicas como una suma infinita de seno y coseno. Fueron desarrolladas por el matemático francés Joseph Fourier en el siglo XIX. Estas series tienen aplicaciones en diversas áreas como la física, la ingeniería, la música y la electrónica, entre otras. Permite analizar y sintetizar señales periódicas complejas, descomponiéndolas en sus componentes básicos. La fórmula de Fourier. La fórmula de Fourier es la base de las series de Fourier. Esta fórmula establece que cualquier función periódica puede ser representada como una suma infinita de seno y coseno en una frecuencia múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. La fórmula de Fourier también permite calcular los coeficientes de la serie que indiquen la aplicación de cada componente sinusoidal en la descomposición de la función original. Convergencia de series de Fourier. Uno de los aspectos más importantes de las series de Fourier es su convergencia. En general, estas series no convergen uniformemente, lo que significa que la suma parcial de las series pueden oscilar alrededor de la función original. Sin embargo, existen condiciones bajo las cuales las series de Fourier convergen uniformemente, como por ejemplo si la función es continua y tiene un número finito de discontinuidad, o si cumple ciertas condiciones de crecimiento. Transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una generalización de las series de Fourier
que se aplican a funciones no periódicas. Esta transformación convierte una función del tiempo en una función de frecuencia, mostrando qué frecuencia está presente en la señal original. La transformada de Fourier tiene aplicaciones en diversas áreas como el procesamiento de señales, la óptica y la teoría de la información, entre otras. También existe una versión discreta de esta transformada, conocida como transformada de Fourier discreta, que se utiliza ampliamente en el análisis de señales diaitales. Aplicación de las series de Fourier. Las series de Fourier tienen numerosas aplicaciones prácticas en diversos campos. Por ejemplo, se utilizan en la síntesis de sonidos de la música, en la transmisión de señales, en la electrónica, en la resolución de ecuaciones diferenciales, en la física y en el análisis de datos de la estadística. También han sido utilizadas en la resolución de problemas clásicos de la matemática, como la demostración de la hipótesis de Riemann sobre distribución de los números primos. Desarrollos recientes en la teoría de Fourier. A pesar de haber sido desarrollado hace más de 2 siglos, la serie de Fourier sigue siendo objeto de investigación activa en la actualidad. Los desarrollos más recientes incluyen la extensión de las series de Fourier a espacios de dimensiones infinitas, la aplicación de técnicas de análisis armónico a problemas en geometría y la conexión de las series de Fourier y otros temas en matemáticas como la teoría de grupos y la teoría de operadores. También se han desarrollado métodos numéricos eficaces para calcular la serie de Fourier y la transformada de Fourier, lo que ha permitido su aplicación en el problema prácticos de gran escala. Y eso es todo por estos 3 temas que les impartí. Hola, buenas noches. Yo les voy a presentar la descifrando secretos de la serie de Fourier. Introducción a las series de Fourier. Las series de Fourier es una herramienta matemática que permite descomponer una señal periódica en una suma de funciones senoidales
y cosenoidales. Esta técnica se utiliza para una amplia variedad de campos, desde la ingeniería eléctrica hasta la física teórica. El objetivo de este trabajo es identificar los diferentes tipos de soluciones que pueden obtenerse a partir de las series de Fourier y analizar sus propiedades y aplicaciones. Soluciones para pares e impares. Una función f(x) se dice par si cumple la propiedad de f menos x igual a f de x, es decir, si es simétrica respecto al eje vertical. Por su parte, una función se dice impar cuando la propiedad f menos x igual a menos f de x, es decir, si es simétrica respecto al origen. En caso de la serie de Fourier, una función par únicamente tiene componentes cosenoidales, mientras que una función impar únicamente tiene componentes senoidales. Esto significa enormemente el cálculo de los coeficientes de la serie y permite obtener resultados más precisos. Las soluciones periódicas. Una función f de x se dice periódica si cumple la propiedad f(x más t) igual a f de x, donde t es el periodo de la función. En este caso, la serie de Fourier puede utilizarse para aproximar cualquier tramo de la función a partir de su comportamiento en un periodo. Es importante descartar que no todas las funciones son periódicas. Sin embargo, muchas funciones no periódicas pueden aproximarse mediante una combinación lineal de funciones periódicas, utilizando técnicas como la transformada de Fourier o la serie de Fourier generalizada. Tenemos pequeños... ya cambió la diapositiva. Soluciones convergentes y divergentes. Las series de Fourier pueden tener dos tipos de comportamiento, convergente y divergente. Una serie convergente es aquella que converge hacia un valor finito o medio que se suma en más términos. Por el contrario, una serie divergente es aquella que no converge, es decir, que tiene a infinito o fluctúa sin patrón claro. En algunas ocasiones, la serie de Fourier puede ser convergente en ciertos puntos de la fluidez y divergente en otros. Esto se conoce como
fenómeno de Klimp y suele manifestarse como oscilaciones bruscas cerca de los puntos de discontinuidad de la función original. Soluciones complejas. En algunos casos, la serie de Fourier puede tener coeficientes complejos, es decir, que involucren números imaginarios. Estos ocurren cuando las funciones original es compleja, es decir, que tiene una parte real y una parte imaginaria. La solución compleja de las series de Fourier tiene propiedades interesantes como la simetría conjugada, que permite simplificar el cálculo de los coeficientes en ciertos casos. Además, la serie de Fourier compleja es una herramienta fundamental en el análisis señalado digitales y en la teoría de la comunicación. Aplicaciones de la serie de Fourier. La serie de Fourier tiene numerosas aplicaciones prácticas en campos como la ingeniería eléctrica, la física teórica, las matemáticas aplicadas y la teoría de la comunicación. Algunas de estas aplicaciones incluyen la síntesis de señales, la comprensión de datos, la resolución de ecuaciones diferenciales y la modelización de fenómenos físicos. Además, la serie de Fourier es una herramienta fundamental en el desarrollo de las teorías de la señal, que tienen aplicaciones en el área tan diversas como la medicina, la acústica y la óptica de la geofísica. Y eso es todo por este tema. Las series de integrales de Fourier constituyen un tema clásico del análisis matemático desde su aparición en el siglo XVIII en el estudio de las vibraciones de una cuerda. Las series de Fourier se han convertido en un instrumento indispensable en el análisis de ciertos fenómenos periódicos de la física y la ingeniería. La idea fundamental se basa en aproximar la función, no por una serie de potencias, desarrollo de Taylor, sino por una serie de funciones periódicas, senos y cosenos. En lo que sigue, consideramos que las funciones con las que se trabaja son Riemann integrantes en el intervalo correspondiente. Bastaría, por ejemplo, suspender que no son continuas, salvo en un número infinito de puntos donde se presentan discontinuidades de salto. Supongamos que U y V son vectores en el espacio tridimensional. El producto interno UV de los vectores, que también se escribe UVV, posee las propiedades siguientes. UV es igual a VU. KVU es igual a KV por VU, donde K es un escalar. UU es igual a 0. Si U igual a 0 y UU es mayor a 0, U da igual a 0. U más VW más VU. W más VW es igual a 0. Con límites de integración apropiados y donde denota complejo conjugado y WX es una función peso,
En muchas aplicaciones se toma que Wx es igual a 1, siendo esto uno de los factores que intervienen en su representación gráfica, dando una curva negativa. Los resultados de un problema de Stern-Liouville, es decir, una solución de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones de borde adecuados, pueden escribirse como una suma ponderada de las funciones ortogonales, conocidas también como funciones propias. Así, las soluciones del problema serían que una derivada de menos d por x entre px por y a la x da un total de y por a de coseno de alfa menos pa por el seno de alfa igual a 0. O en el caso de yb con el coseno de beta menos p por b y b por el coseno de beta igual a 0. El conjunto de phi x es igual a coseno de nx que tiende al infinito, dando n igual a 0. Es ortogonal en el intervalo de menos pi, pi. En efecto, si phi 0 igual a phi n inicial igual a z menos pi, pi del coseno de nx, dándonos igual al seno de nx por pi menos pi igual a 0. Dándonos un igual de 6 igual a 0. Si m y n son ambos distintos de 0, phi m y phi n igual a z por pi, dándonos un intervalo entre el 1/2 de seno por m más n a la x entre mn más el seno de m menos n a la x entre m entre x, con un límite de entre pi y menos pi igual a 0. En este ejemplo, si calculamos las normas de cada función, obtenemos que si phi tiene un intervalo entre pi y menos pi, nos da un coseno al cuadrado por n de x y d de x a la 1/2, que es igual a un límite de 1 entre los intervalos de pi y menos pi por 1 más el coseno de 2nx por dx a la 1/2. Como resultado, la raíz de pi. De forma que en el conjunto es ortogonal en el que menos pi por pi nos da una serie de 1 sobre la raíz de 2pi por el coseno de x entre la raíz de pi por el coseno de 2x entre la raíz de pi, y así sucesivamente hasta llegar al seno de x entre la raíz de pi y el seno de 2x entre la raíz de pi, dando como resultado de que una manera análoga puede probarse en el conjunto. Es conocido que dado una base ortogonal en un espacio vectoral de dimensión finita, cualquier elemento de dicho espacio vectoral puede presentarse como una combinación lineal de los siguientes elementos de esa base. Nuestro objetivo es extender esta propiedad a un espacio de dimensiones finitas, que sea phi que tiende a infinito entre que es igual a n igual a 0, con un conjunto ortogonal de funciones de un intervalo entre a y b, que sea una función de f definida en este intervalo. Los coeficientes de c, m, m tienden entre el 0, 1, 2, infinito, para que los que son función de c por 0 a la phi de x más c por phi a la 1 x igual a infinito. Se calculan multiplicando esta expresión por phi de m e integrando en un intervalo de a y b. Por ortogonalidad, cada término que es el lado derecho de la última ecuación es 0, excepto cuando n es igual a m. En este caso se tiene
una derivada del límite entre b y a, que es f por x a la phi por x de dx. Este desarrollo se llama desarrollo de serie ortogonal de f o también sede de Fourier generalizado. Desarrollos de series de Fourier o de funciones impares o impares. Pares o impares. Recordemos que una función es par si verifica que la función de menos x es igual a fx. Para cualquier x y y es impar si f menos x es igual a menos f menos x. Menos fx es un intervalo simétrico como menos p. La gráfica de una función por ser simétrica respecto al eje, y mientras que la gráfica de una función impar posee simetría con respecto al origen, estas funciones verifican las siguientes propiedades. 1. El producto de dos funciones pares es par. El producto de dos funciones impares es par. El producto de una función par y un impar es impar. La suma o la diferencia de dos funciones pares es par. La suma o la diferencia de dos funciones impares es impar. Si f es par, entonces un limitante entre el a y menos a de fx de x es igual a 2 y el limitante de a a 0 de fx es de x. Y si f es impar, entonces la limitante de a y menos a de fx de x da igual a 0. Gracias a estas propiedades, el cálculo de los coeficientes de una serie de Fourier se simplifica de manera importante. Cuando f es una función par o impar, nos podemos encontrar con lo siguiente. Si f es una función par en menos pp, entonces los coeficientes de la serie de Fourier se convierten en a la 0, a tiende a 0 igual a 1 entre p, de entre el límite de p menos p de f por s de s igual a 2 sobre p, tendiendo así a p a la 0 de f por s de ds, siendo así una función par. Pues si fx es par, es lo mismo de que a tiende a n entre 1 y p, entre los límites de p menos p por fs por coseno entre n al pi entre p por s por ds igual a 2 sobre p, tendiendo así del límite de p y 0 de f por s por coseno de n a la pi entre p, s y ds, dándonos como resultado n igual a 1, 2 o infinito. Así sucesivamente. Y en el ejemplo de que si fx es impar, vendría siendo que b tiende a n igual a 1 entre p con los límites de p menos p de f por s por seno entre n al pi por n al pi entre p por s igual a ds terminando en 0, siendo así un impar. Un ejemplo de la función de fx es igual a x, que es impar en el intervalo de menos 2, 2. Por lo tanto, su desarrollo de Fourier de una serie de senos, de acuerdo con la definición de coeficientes de Fourier, b a la n que tiende a entre 2 en 2, con un límite de 2 a 0 por x de seno de n a la pi entre 2, s igual a ds, por ds igual a 4 por menos 1 a la n más 1 entre n pi, dándonos como resultado un n igual a 1, 2 o infinito. En el caso dado como resultado de la serie de Fourier es 4 entre pi, que tiende a infinito entre n1 por un menos 1 a la n más 1 entre 1.
por el seno de npi entre 2 por x. En todo lo anterior hemos considerado intervalos centrados en el origen, es decir, que la forma menos pp. Sin embargo, en ocasiones sería interesante representar una función que se define solo para el intervalo 0p mediante una serie trigonométrica. Esto puede hacerse de muchas formas distintas, suministrando una definición ficticia de la función en el intervalo menos p0. Por brevedad se presentan tres casos comunes. Así, si y es igual a fx, está definida en el intervalo de 0p. Podemos poner una reflexión de par que refleja que la gráfica de la función en espejo del eje, es decir, que fx es igual a f menos x, para que x exponente del menos p0. La función es ahora en el intervalo de menos pp y por lo tanto se tendrá que desarrollar una serie de cosenos. Reflexión impar, que viene siendo reflejando la gráfica de la función respecto al origen, es decir que fx es igual a menos f de menos x, para que x exponente sea menos p al 0. La función ahora es impar en el intervalo de menos pp y por lo tanto se tendrá que desarrollar en la serie de senos, como anteriormente vimos en estos ejemplos. De aquí, mientras sea par, va a tender a coseno y mientras sea impar, tiende a seno. Las series de Fourier representan funciones definidas en un intervalo de la recta 0, equivalente funciones periódicas en la recta. Para representar funciones definidas en toda la recta y no periódicas, se sustituye por la transformada de Fourier. Ahora, es conveniente trabajar la forma compleja que hemos indicado que se puede hacer para las series. Formalmente se puede deducir una expresión de la transformada de Fourier a partir de la serie, como en los ejemplos que tenemos anteriormente, que pueden ser este o el ejemplo que pusimos del derivado de series de Fourier, que vendría siendo siendo un resultado impar.